O H sub, no. No, sería integrales, no de H sub. H sub era para serie Fourier. Para integrales es el de la serie Young de variables complejas. Pero como no está disponible, voy a tratar de prepararle los ejercicios que vimos ahora, sobre todas las series que vimos ahora. Y este problema. Bien. Bueno, como les decía, yo saqué de este libro, de esta serie por ejercicio, en el punto 6 tenemos un par de integrales. Como por ejemplo, donde tenemos el seno de pi por z al cuadrado más coseno de pi por z al cuadrado, eso no lo vamos a resolver, sobre z cuadrado más 1, no lo vamos a resolver, son un poco más complicados de resolver que lo normal que tienen ustedes. Esos son largos, son ejercicios largos, a pesar de que la metodología es la misma. Pero tiene algunos que son similares. Yo tomé el ejercicio C y D, que es la integral de diferencial de z sobre z cubo por z más 4 por z más 4, ahí está, a lo largo de la curva, módulo de z igual a 2. Y el otro ejercicio que tomé es este, que es el que en particular quiero mostrarle después. La integral sobre c de z más 1 sobre z menos 2 al cubo, diferencial de z, con módulo de z menos 2 igual a 3 como curva de integración. Después tenemos otro ejercicio más que es con z cubo sobre z cuadrado más 1, z menos 1, a lo largo de dos curvas, pero que ese es un ejercicio larguísimo. Entonces, esta hoja que ya está en el aula virtual, que sí me estuve dando cuenta que la web en la parte de de transformación. Y la clase de transformación está en la de integrales. En la unidad 3 de transformación en el plano complejo. A ver. Perdón, no. No. Este está en el de integración. Bien. Entonces tenemos calcular las siguientes integrales por el método de los residuos. La integral sobre c del diferencial de z sobre z cubo por z más 4, donde la curva de integración va a ser módulo de z igual a 2. Bien. Nuestra función entonces va a ser 1 sobre z cubo sobre z más 4. Esta es la función que queremos integrar. Esta función tiene dos puntos singulares que son el z1 igual a 0, cuando z1 es igual a 0, el denominador se hace 0 y por lo tanto la función se va a infinito. Y cuando z2 es igual a menos 4, también ocurre lo mismo. Z1 tiene un orden de multiplicidad igual a 3. Por lo tanto, el orden del polo va a ser 3. Y Z2 es igual a para Z2 igual a menos 4, el orden de multiplicidad es 1, por lo tanto el orden del polo va a ser 1. Eso del polo lo vamos a ver ahora cuando armemos la función phi. Entonces, la curva es el módulo de z igual a 2, eso ya lo sabemos, hacemos la representación gráfica. En la representación gráfica tenemos, primero, la curva es módulo de z igual a 2. Por lo tanto, va a ser una circunferencia centrada en el origen y de radio igual a 2.
este que está acá es nuestro punto z igual a 2. Acá tendríamos el 1, 1 menos 2, j, 2j, menos j, menos 2j. O sea, pasa por 2, 0, menos 2, 0, por 0, 2, 0, 2 y 0 menos 2. Los puntos singulares son el z1 igual a 0, que es el origen, y también centro de la circunferencia, por lo tanto, z1 está dentro de la curva y aporta al resultado de la integral. El punto z2 menos 4 va a estar afuera del gráfico, como podemos ver en el gráfico. Va a estar afuera de la curva, como podemos ver en el gráfico. Por lo tanto, no va a aportar al resultado de la integral. Si z1 tampoco estuviera dentro de la curva, entonces la integral directamente sería 0, porque dentro de la curva y sobre la curva, la función es analítica. ¿Sí? Entonces, en z2 no necesitamos calcular el residuo, pero sí en z1. Entonces, cálculo del residuo en z1. Primero, el primer paso para calcular el residuo es armar la función phi de z, la que tiene que ser analítica en z1 y además distinto de 0 en z1, para que sea justamente analítica. Entonces, phi de z va a estar formado por f de z por z menos z1 elevado a la m, donde m sería el polo del punto singular. F de z, como vimos ya antes, es 1 sobre z cubo por z más 1 sobre z cubo por z más 4. Por z menos z1, como estamos hablando de z1, que es el que tiene, el que está dentro de la curva, y z1 vale 0, entonces directamente reemplazo por 0. Va a ser z menos 0 elevado a m, que vale 3 para este punto. Por lo tanto, z menos 0 es z elevado al cubo, se me va con el z al cubo que tenemos abajo. Entonces, la función phi de z para este punto va a ser 1 sobre z más 4. Bien. Ahora, como segundo paso, verificamos o comprobamos que en el punto z1 la función sea Profe, distinto de 0. Sí, ¿puede repetir la parte en la que construye la sí, función phi me de escucho. z? Sí. La función phi de z está formado por la función que queremos integrar por z menos el punto singular en el cual queremos calcular el residuo elevado a la m, que es el polo del residuo, al orden de multiplicidad. Entonces, f de z es la función 1 sobre z cubo por z más 4. Reemplazamos acá. ¿Sí? Me va a quedar 1 sobre z cubo por z más 4. Por z menos el punto singular donde queremos calcular el residuo. Z1 vale 0 en este caso, porque nosotros queremos calcular en z igual a 0. Todo eso elevado a la m, que m es el orden de multiplicidad del punto singular, u orden del polo. Entonces, z menos 0, que es el punto singular, me da z, elevado a la 3 se me va con el z al cubo. Esa es la forma de formar la función phi. Entonces el resultado va a ser 1 sobre z más 4, y esa va a ser mi función phi. Ahora reemplazamos z por z1, probar que phi en z1 sea distinto de 0. ¿Para qué? Para que phi sea analítica en ese punto, y por lo tanto nos aseguramos que z1 sea un polo de orden m. Entonces, phi en z1 igual a 0,
O sea, z. Y ahora sí procedemos a calcular el residuo. Entonces, la forma de expresar el residuo, no sé si tomará la misma forma la ingeniera, pero yo lo suelo escribir así, que así como me enseñaron. Residuo de f de z, de la función f de z, en el punto z1. A pesar de que nosotros vamos a utilizar la función phi para hacer el cálculo. Pero el residuo en realidad es en f de z. Va a ser por mal y trabado. Bien, va a ser 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z1 de la derivada m menos 1 veces respecto a z m menos 1 veces de phi de z. Esa es la fórmula para calcular el residuo, la fórmula general. Entonces, reemplazamos lo que corresponde a nuestra función, a lo que queremos calcular. El residuo de f de z en z1 igual a 0 va a ser 1 sobre 2 factorial, ya que es m menos 1 y m vale 3, ¿no es cierto? M vale 3, entonces queda 1 sobre 3 menos 1, 2, 1 sobre 2 factorial. Por el límite cuando z tiende a 0, que es el valor de z1. Por la derivada segunda sería porque m es 3, por lo tanto va a ser la derivada segunda respecto a z 2 veces. Entonces va a ser 1 sobre 2 factorial por el límite cuando z tiende a 0, de la derivada segunda respecto a z 2 veces, de 1 sobre z más 4. Esto va a ser 1 sobre 2 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de, y ahora aplico ya, o calculo la primera derivada. Entonces me va a quedar la derivada respecto de z de, cuando tenemos una derivada de un cociente, va a ser el denominador por la derivada del numerador, me da 0, porque tenemos un 1, menos, que ya lo saco afuera de la segunda derivada, menos. El numerador por la derivada del denominador, va a ser 1 por, y la derivada del denominador es 1. Por lo tanto me va a quedar un 1 arriba, sobre el numerador elevado al cuadrado. Me queda 1 sobre un z más 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, después de hacer la primera derivada, vamos a tener 1 sobre 2 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de menos la derivada respecto a z de 1 sobre z más 4 elevado al cuadrado. El menos saco fuera del límite y también saco fuera del 1 medio y resuelvo. 1 sobre 2 factorial me da 1 medio, pues 2 factorial es 2, del límite cuando z tiende a 0 de la derivada respecto a z de 1 sobre z más 4 al cuadrado. Esto me da menos 1 medio por el límite cuando z tiende a 0. Y ahora de nuevo tenemos una derivada de un cociente. O sea, yo al derivar 1 sobre algo, siempre me acuerdo de la derivada del cociente para resolverlo. No la fórmula que corresponde a 1 sobre u, sino siempre me acuerdo la de u sobre b. Por eso yo utilizo esa. Si vamos a la tabla de las derivadas que daban en primero. Si no, también pueden buscarlo en el manual de tablas. Entonces me queda menos 1 medio por el límite cuando z tiende a 0 de el numerador, el denominador por la derivada del numerador me da 0, porque la derivada del numerador es 0, menos el numerador, que es 1, por la derivada del denominador, que va a ser 2 por z más 4. Todo eso sobre el cuadrado del denominador, me da z más 4 a la cuarta. Este z más 4 se me puede ir con uno de los cuartas, y me queda menos 2 sobre z más 4 al cubo.
el menos se me va con el menos, y el 1/2 se me va con el 2. Entonces me va a quedar que el residuo de la función f en z1 va a ser igual al límite cuando z tiende a 0 de 1 sobre z más 4 al cubo. Calculo el límite, me da 1 sobre 4 al cubo, que es 1 sobre 64. Esto es 64, por si se entiende. Entonces, la integral sobre la curva C, que es el módulo de z igual a 2, de 1 sobre z al cubo por z más 4 diferencial de z va a ser 2pi por j por el residuo, que es 1 sobre 64. El 2 con el 64 me queda un 32, y el resultado entonces de la integral va a ser pi por j sobre 32. ¿Sí? ¿Está? Es exactamente lo mismo que vimos el viernes. Lo único que va a cambiar cuando tengan una función diferente, una curva diferente, es sobre qué curva van a tener que resolver y cuáles van a ser los puntos singulares. Y tienen que verificar cuál punto singular está dentro, cuál punto singular está afuera. Los que están adentro aportan a la integral, los que están afuera no. ¿Alguna consulta sobre este problema o algo más? Antes de pasar a lo que me interesa mostrarles del segundo ejercicio. Si no, vamos con el segundo, que este es el que me interesa. ¿Saben por el teorema de Cauchy que una integral de una función analítica sobre una curva cerrada, cualquiera sea la curva, va a ser 0? Siempre y cuando todos los puntos que estén dentro de la curva sean puntos donde la función sea analítica. Pero, si una integral me da 0, no significa necesariamente que la función sea analítica dentro de ese punto. Y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos a calcular la integral sobre la curva C de 2z más 1 sobre z menos 2 al cubo, diferencial de z. Dentro de la curva, módulo de z menos 2 para 3. La función es f de z igual a 2z más 1 sobre z menos 2 al cubo. ¿Sí? En z igual a 2, la función no es analítica. En ese punto no es analítica. Z igual a 2 es un punto singular, ¿sí? Que tiene un orden de multiplicidad igual a 3. ¿Está? Punto importante. La función no Profe, no es sé. analítica en ese punto. La función no es analítica en ese punto. Por lo tanto, la integral no necesariamente va a dar 0. En general, no va a dar 0. Hacemos la representación gráfica. La curva es módulo de z menos 2 igual a 3. Por lo tanto, es una circunferencia centrada en 2 y de radio 3. La circunferencia va a tocar los puntos 3, menos 1, 3j y menos 3j. El punto singular es z igual a 2, que es justamente el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el punto está dentro de la curva y la integral en principio no debería ser 0. Hay algo que yo no escribí acá, que yo no hice tampoco en el otro ejercicio, es la flecha del sentido de integración del sentido de integración. O sea, integramos a lo largo de la curva, pero en el sentido positivo, para poder aplicar
esta fórmula, que es el teorema del residuo. Si lo integráramos en el sentido contrario, que eso puede ocurrir dependiendo del problema que tengamos, cuando vayamos a utilizarlo alguna vez, si el sentido es el contrario, sentido negativo, entonces la integral va a ser menos 2pi por j por la suma de los residuos. Bien, hacemos el cálculo de los residuos. Armamos la función phi de z, que va a ser f de z por z menos z0 a la m, va a ser 2 por z más 1 sobre z menos 2 elevado al cubo. Esta era la función. Ya lo vimos acá. Multiplicamos por z menos z0. Z0 vale 2, por lo tanto queda z menos 2 al cubo. Z menos 2 al cubo se me va con el que está en el numerador, y por lo tanto la función va a ser 2z más 1. 2z más 1. Phi en z0 me va a dar 2 por 2 más 1, 5. O sea, evalúo simplemente en z0 igual a 2. Y me da distinto de 0. Ahora calculamos el residuo como tercer paso. El residuo de la función en z0 va a ser 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z0 de la derivada m menos 1 veces de z, la derivada de m menos 1 de z respecto de z de m menos 1 veces de phi de z. Esto me va a dar 1 sobre 3 menos 1 factorial, ya que vimos que el orden de multiplicidad es 3, por lo tanto es un polo de tercer orden, 1 sobre 3 menos 1 factorial, por el límite cuando z tiende a 2, de la derivada segunda respecto a z 2 veces de 2 por z más 1. Y fíjense que si hacemos la derivada primera de esta función me va a dar 2. Y si hacemos la derivada segunda, ¿cuánto da? 0. Por lo tanto, el residuo de la función en z0 va a ser 1 sobre 3 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 2 de 0. Es decir, que el residuo me da 0. Por lo tanto, la integral también me va a dar 0. ¿Sí? A pesar de que la función no es analítica, en z igual a 2, y que ese punto singular está dentro de la curva, la integral me da 0. Pero no porque la función sea analítica. O sea, no aplica el teorema de Cauchy en este caso. No es por el teorema de Cauchy. ¿Sí? Es solamente por la característica que tiene la función. ¿Sí? Eso nomás era lo que les quería mostrar. Lo único que tiene de... la única cosa que no hemos considerado hasta ahora. ¿Sí? Después de esto, lo que tienen para integrales de residuo, no hay nada más en particular que pueda aparecer. Ninguna cosa rara. Lo que tienen que considerar siempre es el sentido positivo, los puntos singulares, cuál va a ser el orden de los puntos singulares, sería acá, los puntos singulares, cuál va a ser el orden de los puntos singulares, si están o no dentro de la curva, como en el caso del primer problema, si están o no dentro de la curva. Si están dentro de la curva, aportan a la integral. Si están afuera, no. Si están sobre la curva, sí aportan a la integral. Y después simplemente es calcular el residuo. Si no hay ningún punto singular dentro de la curva, la integral da 0 por el teorema de Cauchy, porque la función es analítica en todos los puntos dentro de la curva. Pero si hay algún punto singular, entonces no necesariamente va a dar 0. Hay que calcularlo. ¿Sí?
Si está sobre la curva, ahí aporta. Aporta la integral, sí. Entra dentro del cálculo de los residuos. Porque recuerden que el teorema le dice dentro y sobre una curva. Una integración dentro y sobre la curva, le dice el teorema. Pero de todas formas no le vamos a dar, para no confundir, no le vamos a dar que esté sobre la curva. Sí. Este ejercicio, les decía, yo lo saqué de una guía de problemas que se daba en esta facultad en el año 1983. El mismo profesor que daba en esa época me dio la guía, cuando yo tenía que armar hace bastante tiempo las guías. Sí. No tiene mucho más, o sea, los demás son similares. Lo único que antes se daba es la integración para integral impropia y demás que se sigue dando para lo de licenciatura en física, integral impropia y demás. Eso nomás era todo lo que les quería mostrar hoy, porque no vamos a dar la parte de serie Fourier. La ingeniera me pidió me dijo que iba a empezar mañana recién el tema de serie Fourier. Así que si tienen una consulta, se abre otro porque también